lo mismo de siempre. Y vemos a Dross. Porque pues ajá, me estoy muriendo de hambre y así no puedo seguir jugando. Lo que vas a ver a continuación No es un es top. un correo Ah, electrónico que me llegó hace mucho tiempo a mi casilla diariodedross@gmail.com. qué grande. Gracias por mostrarme tu correo. Espacio donde actualmente tengo más de 33.000 misivas por revisar. La audiencia de Huesos Negros sabe que en algunas ocasiones me han llegado correos que Interesante. devinieron en anécdotas increíbles que he decidido contar para ustedes. Literal. Este es el caso una vez más. Quiero Tengo hacer de miedo. público conocimiento que quien me envió este correo seguramente verá este video y leerá lo que ustedes tengan que decir acerca de él. No puedo pedirte que seas compasivo con esta persona, pero sí que entiendas que está profundamente afligida. No sé qué ha sido de él porque, una vez más, esto me lo envió hace años. Ok. Un aviso. Modifiqué parte del correo electrónico por dos motivos importantes. Contenido sensible. El primero es que sea legible para poder leerlo sin errores o baches gramaticales para ustedes, la audiencia. El segundo es que no quiero que quien lo envió se meta en problemas por mí. Él confió en mí y esta es mi elección. Hace años no quise hacer video de esto por temor a problemas legales, sobre todo viviendo en un país extranjero. Pero ahora que sé mejor cómo funcionan las leyes respecto a no revelar fuentes periodísticas, me animo a mostrarlo. Esta persona tomó recaudos para proteger su anonimato, Ok. pero francamente por el modo que escribe, será fácil para algunos entre ustedes determinar de dónde es. Así que yo me tomé la libertad de tomar medidas extra. Una vez más, aviso, esta persona va a estar leyendo lo que ustedes opinen de él. Interesante. Estimado Dross, me animo a escribirte este email, aunque dudo mucho que llegues a leerlo. De hacerlo, dudo mucho que llegues a darle trámite. Sentí la necesidad de hacer catarsis contigo sobre algo que me lleva atormentando muchos años y que no me atrevo a confesarle a nadie. He tenido que recurrir al psicólogo en varias ocasiones para poder conciliar el sueño y llevar una vida relativamente normal. Debo empezar por contarte que en mi ciudad los puestos de trabajo para el municipio son muy codiciados y se accede a los mismos mediante un concurso que es parte azar y parte calificación. Tú te anotas y luego puedes, o Ok. no, ser seleccionado si cumples los requisitos. Los sueldos son buenos y el horario es corto, por lo cual trabajar para la municipalidad es una muy buena y codiciada opción para la mayoría de las personas. Así fue que me anoté, cruzando los dedos para estar entre los pocos elegidos y, de ser posible, que me tocara un puesto administrativo en alguna de las múltiples oficinas que posee el municipio, rogando no salir seleccionado para recolectar residuos o barrer la basura de algún barrio. Me había olvidado ya del tema cuando recibí la carta notificándome que había sido seleccionado para ocupar un cargo fijo en el municipio de mi ciudad. ¿Cuál no sería mi sorpresa al enterarme que mi suerte no pudo ser peor? Pues me había tocado cubrir una vacante como sepulturero en el cementerio local. Ay, qué miedo. Estaba ya a punto de decirle que no al entrevistador cuando me mencionó el sueldo. Pagan bueno, en serio. Era mejor que la mayoría de los cargos administrativos. Eso debe ser a que pocos querían ese trabajo. Pero además pagaban un extra por un rubro llamado insalubridad, que era algo así como un 25% adicional al sueldo. Ah, A esto debíamos agregarle que tenía muchos beneficios para mí y para mi familia. Mi mujer y mi hijo, con quien en aquel entonces aún vivía.
Así que, Ya no. consolándome al pensar que esa era mi puerta de entrada a la intendencia y que ya con el tiempo me tocaría algo mejor a medida que más puestos quedaran libres y más concursos se abrieran, firmé los papeles y me dispuse a comenzar mi carrera como sepulturero municipal. Yo no me animo a trabajar en un cementerio. No, parce, por más estado de plata que Dross, estuviera. debo decirte que no es un trabajo fácil como seguramente te imaginarás. No solamente debes lidiar con un olor insoportable a carne humana en El aura. descomposición la mayor parte del tiempo y pelear muchas veces a los escobazos con las enormes ratas del cementerio, sino que debes enfrentar a diario el dolor de los familiares de los recién fallecidos. Imagínate, si una persona Literal. promedio asiste quizá a 2 o 3 funerales en toda su vida y queda afectada, ¿cómo afecta a la mente humana el tener que ver 4 o 5 funerales todos los días, con su dosis de llanto, de tragedia, de dolor ante la muerte de seres queridos y también de bajezas humanas que se presentaban en esos momentos en forma de peleas por herencias, reclamos por infidelidades y muchas cosas más? Y los hurtos a las profanaciones de tumbas, creo que se conoce. La forma de sobrellevar un trabajo tan exigente emocionalmente era no tomándose las cosas muy en serio. Había que mentalizarse y en base a una sólida camaradería con los compañeros de cuadrilla, bromear sobre la muerte y los muertos cada vez que esto fuera posible, bromear a una tomándose las un trabajo tan exigente emocionalmente era no tomándose las cosas muy en serio. Había que mentalizarse y en base a una sólida camaradería con los compañeros de cuadrilla, bromear sobre la muerte y los muertos cada vez que esto fuera posible como ¿What? mecanismo de defensa para desdramatizar el asunto. Me estás El leyendo estar alcohol, ahí. Perdón, es que que con cuando el estoy tiempo se almorzando. volvería mi maldición personal, también ayudaba. Estaba almorzando y por eso fue que no. No. Y así No que sobrellevábamos no. el trabajo bebiendo algunos No tragos leo y el de vez chat. en cuando nos Perdón. jugábamos algunas bromas, Güey, ¿por la qué hacen mayor parte bromas? de ellas de palabra. Eso hacíamos la mayoría de los empleados municipales del cementerio. Pero en nuestra cuadrilla había un funcionario a quien le decíamos el mudo. ¿Por qué De será? forma irónica, precisamente porque no paraba nunca de hablar. No solo era el que bebía más que todos nosotros juntos, sino que vale decir que era de hacer bromas bastante pesadas todo el tiempo a sus compañeros, es decir, a nosotros, y a veces incluso a visitantes desconocidos del cementerio, sin el menor escrúpulo o pudor. ¿Pero por qué? Un día, por ejemplo, le colocó una negra rata de goma bastante realista que le había quitado a su hijo en la puerta del nicho del marido a una viuda que jamás faltaba en la fecha de aniversario del difunto. La colocó detrás del jarrón de flores para que la viuda, al correrlo para poner flores, se asustara. Y esto fue precisamente lo que sucedió. La pobre mujer pegó un grito escalofriante mientras salía corriendo pidiendo ayuda. Y nosotros veíamos todo suceder desde la sombra de un árbol, un tanto alejados de la sepultura. El mudo tuvo que contenerse para no reír mientras se acercaba a la mujer para ofrecerle ayuda. Lo más irónico fue que la viuda, por el servicio de deshacerse de la rata que había en el nicho de su marido, le dio una suculenta propina al mudo. ¿What? Propina que gastó en cervezas al mediodía muerto de la risa mientras recordaba lo que había hecho esa mañana entre trago y trago, soltando su parloteo constante. Que Yo baila. ese día estaba a punto de pensar, en el fondo no es tan malo este tipo, pero el problema es que después de tomar un sorbo
Me senté en mi silla personal del refugio en el cual nos reuníamos para programar los servicios del día. Sentí un dolor tremendo en una de las nalgas y largué una puteada memorable, pegando un brinco que me hizo volcar toda la cerveza. Ya parado, lo seguía sintiendo en el culo y me tocaba buscando el origen de tal dolor mientras el mudo No me digas que lo puso un se clavo. ahogaba de la risa. Ah, Finalmente encontré la causa, la explicación y al responsable del hecho todo a la misma vez. Tenía una tachuela de las que usábamos para colocar los memorándums en la cartelera clavada en una nalga. Y obviamente el mudo la había puesto en mi silla en el momento que me acercó la cerveza con la otra mano. The fuck. Yo me enojé bastante, lo insulté y me fui de la oficina enfadado. Abandonaste el Y negocio desde ese del día trabajo, ¿no? supe que ese tipo era simplemente insoportable, que no tenía medida alguna para sus bromas. Y también adquirí la certeza de que por su actitud a la corta o a la larga, ese tipo terminaría mal, como desgraciadamente para todos sucedió tiempo después, arruinando mi vida para siempre. Una mañana llegaba a tomarme un café a la oficina bien temprano, donde nos cambiábamos. Y el tomate, otro de los muchachos de la cuadrilla, estaba con un humor de perros mientras sacudía su vianda de comida. Se pasa este mudo, flaco. Déjate de embromar. No puedes ser tan hijo de... Me pasó la vianda ¿Argentina? que estaba abierta y no podía creer lo que veía. Adentro Tengo mis sospechas, puede ser o Argentina o Uruguay. había una mano humana disecada, posiblemente de alguna de las reducciones de oficio que estábamos haciendo. Una mano de un cuerpo de esos que naturalmente se momifican y quedan con parte de sus carnes resecas adheridas a los huesos en estado de putrefacción. Recordatorio, nota mental, no almorzar viendo a Dross. Nota mental, no almorzar viendo a Dross. El mudo había ocultado restos humanos de una de las reducciones de oficio que eran parte de nuestro trabajo habitual. Esto es, sin familiares de los difuntos presentes. Y luego le había dado forma a la mano con el dedo mayor hacia arriba y el resto cerrados y con todo y carne podrida se la había puesto en sustitución de la comida adentro de la vianda. ¡Qué asco! Se lo hizo a Juan Pablo, o sea, el amigo que llamábamos el tomate, que era uno de los tipos más tranquilos que uno se puede imaginar. Sin dudas, el mudo estaba fuera de control y nos tenía bastante cansados a todos. Nos ponía un segundo candado en los casilleros para que no pudiéramos abrirlos. Nos escondía los uniformes. Nos dejaba cráneos en las mochilas, escondidos entre la ropa. Y un sinfín de bromas pesadas que no respetaban ninguna moral ni límite. No sabes cuántas veces viajé en el autobús con mi mochila, llevando huesos de muertos sin saberlo, para descubrirlos llegando a mi casa. Sinceramente, Dross, estábamos hartos. Y de tan hartos que estábamos un día conversando a espaldas de él, decidimos por unanimidad darle una lección. A la primera ocasión que tuviéramos, se la íbamos a devolver. Un susto, un puñado de azúcar en su comida, lo que fuera. Pero la idea es que cada uno de nosotros debería hacerle por lo menos una broma pesada al mudo. Todos, los 3 integrantes de la cuadrilla restante, asentimos en el plan. La oportunidad se me dio primero a mí. Al principio, me parecía hasta un poco inocente la broma que le pensábamos hacer en comparación de todas las salvajadas que el mudo nos había hecho. Le comenté a los muchachos:
Tengo la forma de que el mudo se pegue el susto de su vida. La venganza nunca es buena. Mata el alma, la envenena. Vamos a ver si de eso aprende este chico que van, o estos chicos que van a hacer su venganza. Sucede que ese día nos tocaba limpiar algunos nichos que habían sido desocupados recientemente para dejarlos listos para nuevos difuntos. Generalmente nos metíamos en los nichos con ácidos y productos de limpieza diversos y los rasqueteábamos en lo que era un trabajo sumamente desagradable y peligroso para la piel y los ojos. Aquel era un nicho al ras del piso, por lo cual estábamos todos parados frente al mismo. Le hice una seña a espaldas del mudo a los muchachos de que lo hicieran entrar a él ahí mismo, al nicho al ras del suelo. Y ahí fue que Juan Pablo, que era el encargado, le dijo al mudo: entra vos primero a rasquetear esto, mudo, que sos más bajito. El mudo asintió y se arrodilló para quitar la tapa de aluminio del nicho, lo cual era un inmenso cuadrado. La dejó apoyada a un lado y se metió, arrastrándose de rodillas adentro del nicho, cepillo y espátula en mano, para comenzar a rasquetear la podredumbre de ratas, fluidos en descomposición, cucarachas muertas y demás alimañas que queda en todos los nichos usados. Todos hicimos silencio y ahí fue cuando me miraron a mí a ver qué era lo que le hacía al muy maldito. Yo me saqué uno de mis zapatos mientras podía ver las suelas de los pies de el mudo dentro de la oscuridad del Le nicho, dejarán las patas. agachado, y me acerqué por el lado de la tapa. Esperé a que se concentrara en su labor, que estuviera absorto y enfrascado, y que el silencio fuera total, como suele ser en los cementerios por la mañana, especialmente en invierno. Hasta estaba silbando el hijo de mil. Y en ese momento, sin pensarlo y para darle el susto de su vida con mi zapato, di un golpe tremendo en la tapa de aluminio del nicho. Un golpe seco y contundente, que sonó como un disparo prácticamente y retumbó todo dentro del nicho. Lo cual era la idea precisamente, asustar al No. mudo. Ay, no, parce, no me digas que le cayeron Pero el bichos sonido y fue todo. mucho más intenso de lo planeado. Literalmente sonó como una explosión. Yo no había calculado la acústica del nicho, ni el poder de hacer ruido de una tapa de aluminio golpeada con un zapato de punta de acero. El mudo se asustó. Y vaya que se asustó, Dross. El mudo, del susto, dio un brinco instintivo, un salto abrupto. Se incorporó de golpe como reacción a la explosión. Pero había un problema. El Despacio. alto de un nicho es de aproximadamente 1 metro. Ay, Mari. Suficiente como para poder dar un brinco, pero no lo suficiente. Santo golpetazo, este man se iba a llevar. Lo de Dios, sí, hombre. O sea, tú deberías empezar a respetar a las creencias, güey. Deberías aprender a respetar las creencias. Pero, ¿qué? Como Parce, man para se iba a poder llevar más siquiera con ese levantar la golpetazo. cabeza. Y el mudo estaba de rodillas, por lo cual al brincar sobresaltado hacia atrás, levantando la cabeza tan bruscamente, su nuca golpeó contra el techo del nicho, Hasta lo ahí cual llegó. provocó un segundo golpe seco que todos escuchamos, como el de una pelota golpeando una pared. Y tras eso, un tercer golpe cuando cayó seco en el suelo del nicho que estaba limpiando. Tras lo cual, Se mató. todo fue silencio. Nos miramos los unos a los otros. Parce. Se veían las suelas de los pies del mudo casi asomados a la entrada del nicho. Existen distintos tipos de humor negro, ¿sabes? Pero, o sea, puede sonar de broma, pero lo que te digo,
eh, no es como que a todo el mundo le pueda gustar ese tipo de humor. O sea, en cuestión de que, bro, voy a blasfemiar aquí un rato, pero es como en cuestión de humor. Como decir que Dross antes blasfemiaba era como por chiste. Ya le he dicho, Había pero caído bueno. del golpe y allí quedó inmóvil. Lo llamamos primero. Le Parce hablamos. se murió, claro, ya se me conoce. Mudo, mudo. Dale, no jodas. Salí, mudo. Uy, parce, donde decía un. No creo. Parce, no creo que ese man sea una. Nada. Imposible sea una broma del mudo y también se haya hecho el No muerto. sabes, Dross, cuánto deseé en ese momento que solo fuera una broma de aquel hijo de puta, que se estuviera haciendo el muerto para asustarnos. Pero el mudo no se movía. Había muerto de forma instantánea en el lugar quizá Ay, más parce. adecuado, dentro de un nicho. Pero lo peor de todo es que yo mismo lo había matado. Nuestra falta de experiencia con las bromas nos hizo llevar adelante una sin medir las consecuencias y de forma torpe. Dross, yo había terminado con la vida de una persona. ¿Y ahora qué hacemos? Les pregunté asustado. Pues no creo, no, pues no puede contar como eso no puede contar como homicidio. ¿O sí? No, pero pues de qué culpa iban a saber de que el man se iba a morir con un golpetazo en la cabeza ahí. No creo que eso sea no, creo que lo culpen de homicidio. Y sudoroso. Nadie sabía qué hacer. Rogábamos que el mudo se pudiera recuperar. Lo retiramos de allá adentro e intentamos reanimarlo, pero no había nada que hacer. Se le notaba una clara herida en la parte de atrás de la cabeza con una grosera mancha de sangre. Llamamos obviamente una ambulancia, la cual constató el deceso, no sin antes ponernos todos de acuerdo en lo que íbamos a decir. ¿Qué fue un Y accidente obviamente laboral? nos interrogaron. Fueron los peores momentos de mi vida. No, Por momentos imagínate vos. tenía ganas de contarlo todo tal como sucedió. Pero eso equivaldría a ser acusado, todos, y yo principalmente, de homicidio culposo. Homicidio culposo, lo pueden culpar por eso, en serio. Por eso acordamos decir la misma historia todos. Que probablemente vio una rata y se sobresaltó y se incorporó de golpe, olvidándose que estaba dentro de un nicho. Eso repetimos e hicimos los tres un pacto de silencio. Pacto que estoy rompiendo yo hoy al contarte esta historia, Dross. Pero es que lo he probado todo. Medicamentos, terapia, confesión en la iglesia. Y nada ha logrado que mi conciencia esté más tranquila. Pues queriendo o no, aquella mañana en aquel cementerio asesiné a un hombre. A un hombre con familia y amigos. Un tipo insoportable, sí, pero que no merecía morir así, desnucado dentro de un nicho putrefacto y sucio. Parce, el golpetazo. Y se me ocurrió que quizás si mi historia fuera conocida, Parce, ya me imagino la escena de Mil Maneras de. Bueno, del programa este que había antes. O sea, la animación del muñeco, como el cráneo, rebotando, el cerebro así como rebotando dentro después del golpetazo. ¡Oh! sería una forma de confesar. Además de esto, ya pasaron años. Ah, ya pasaron años. A veces me consuelo pensando que el mudo fue víctima de sus propias bromas, que sus constantes bromas pesadas ocasionaron que nosotros quisiéramos devolvérselas una vez y salió tremendamente mal. Pero no me puedo engañar. Quien lo mató fui yo y nunca pude superarlo. Al tiempo renuncié a mi empleo y con los muchachos jamás volvimos a tener contacto alguno. Hasta dejaron de hablarse. Supongo que en el fondo ellos comparten el peso de mi culpa.
aunque ninguno como yo, quien fue el que dio el zapatazo mortal en la tapa del nicho. Por puro morbo quizá, busqué en Facebook los perfiles de la mujer y la hija de El Mudo por su verdadero nombre. Hace poco hizo fecha de su fallecimiento y pude leer en el muro de su hijo, hoy un adolescente ya: te extrañamos, papá. Oh, parce. Créelo o no, me siento aliviado sabiendo que esta historia quizá derrote la ola de emails que de seguro recibes y te llegue a los ojos. Quizá hasta un día hagas un video con ella y quizá yo no esté vivo para verlo, habiéndome derrumbado ante el peso de la culpa, o quizá habiendo sucumbido al veneno del alcohol, que se ha convertido desde aquel episodio trágico en mi único Parce se compañero. volvió al. Si bien yo asesiné al Mudo, el Mudo arruinó mi vida, y todo por sus malditas bromas. Te saluda cariñosamente con un nombre que, como supondrás, es inventado, como todos los nombres que usé en esta historia. Y quizá esto sea lo último que escriba. Firma el Flaco Luis. Si el video te gustó, apreciaría mucho. Nah, viejo. Sí, es que. Pero por qué no me sorprende? O sea, el alma. ¿Cómo es que era el dicho? ¿Cómo es que era? La venganza es mala, mata al alma en. Sí, es así, la venganza es mala, mata al alma en la venena, pero. No sé qué decir, o sea. De pronto, pues la broma pudo haber sido un poco más planeada de no ser por el golpetazo que iba a hacer, porque. O sea, a no ser que el man de pronto escuchara música o algo así, estuviera haciendo su trabajo y todo, pero. Sí, ¿no? Bro. ¿Qué te dijera yo? Hasta ahí llegó. Y el man se volvió todo adicto a la bebida. Y, hermano. Y antes no se vuelve esquizofrénico como escuchando las voces del bromista y todo. Entonces, no comments. Ahora me va a tocar es ver a mí si yo puedo subir este video en YouTube. Pues, ajá. Yo creo que sí. Como que no, nada más. En Colombia no prohíben nada de esas vainas. Pero bueno, avisar, mirar. No, tal día no volver a almorzar viendo a Dross. Ya se me quitó el hambre y todo.